por el Evangelio. Amén. Dice la Biblia que es necesario que nosotros padezcamos por el Evangelio. ¿Verdad? Y hay muchas cosas que pasó en la vida de estas dos personas que vamos a leer a continuación. Pero hay una cosa que hicieron ambos en común, que tuvieron en común ambos. ¿Y cuál fue? Que adoraron, que cantaron a Dios. Que no importó cuál fue la circunstancia de que ellos estuvieron, en los que ellos estuvieron enredados, sino que cantaron. Y lo mismo vamos a ver con otro hombre de la Biblia igual, que se llamó Job. Que nosotros hemos escuchado un sinfín de veces igual la historia de lo que pasó con la vida de Job, ¿verdad? Hemos escuchado la historia de cómo Dios permitió que el diablo estuviera en su vida y hiciera todo el desastre que quisiera, que le matara a sus hijos, que le matara a su esposa, que le quitara todas sus riquezas, ¿verdad? Y sin embargo, dice la Biblia que Job se postró y adoró. Entonces, podemos ver que la alabanza, la adoración, es algo tan importante igual en la vida del ser humano. La Biblia nos dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Verdad? Pero muchas veces, mi hermano, cuesta abrir la boca para adorar. Es más fácil que nosotros abramos nuestra boca para hablar mal de alguien. Es más fácil que abramos nuestra boca para pelear, para discutir. ¿Verdad? Es más fácil. Por gracia de Dios y gracias a las enseñanzas de mi mamá, desde pequeño estoy en la iglesia. No he ido a un baile, no he ido a ver algún famoso secular y estar gritando allá. Pero puedo ver a las personas como cuando llega el famoso, están cantando, están gritando a todo pulmón. ¿Y por qué cuando nosotros estamos en este lugar, hasta como que tenemos vergüenza de cantar? ¿Por qué? ¿Acaso tiene más poder esa persona? ¿Tiene más poder que nuestro Dios? No, ¿verdad? No tiene más poder. Dice la Biblia que no habrá Dios que iguale las obras de nuestro Dios. Pero ¿por qué nos cuesta adorar? ¿Por qué nos cuesta abrir nuestros labios para alabar? Muchas veces hasta nos tienen que decir, levanten sus manos, adoren. Y sin embargo, no lo hacemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Es una interrogante, ¿verdad? Nos debemos hacer esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Dice que, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Dice que estas dos personas los metieron porque estaban predicando el Evangelio, ¿verdad? Los metieron presos. Y aún en medio de esa circunstancia, ellos estaban cantando. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó mientras ellos cantaban? La misma canción lo dice. Pablo y Silas alababan en la noche de dolor. Cuando vino un terremoto y la prisión se abrió. Amén. Aleluya. Se abrió la prisión. Se abrió la prisión. ¿Quién fue? Fue Dios. Fue el Dios al que ellos estaban cantando. Fue el Dios al que ellos estaban adorando, mi hermano. No era un artista, ¿verdad?
un famoso, no era un youtuber, era Dios. Pero nos cuesta tanto venir y levantar nuestra mano, nos cuesta tanto. Estar aquí y adorar a nuestro Dios. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se cerraron. Dice que no solo la cárcel, no solo las rejas, sino que también las cadenas que tenían atados a todos, que se rompieron. ¿Cuánto poder tiene cuando alaba a uno a Dios, verdad? Dice la canción, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios, tanto con gozo a Jesucristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. ¿Ah? Pero parece que venimos acá tristes y nos quedamos tristes. No puede ser, ¿verdad? No puede ser. Se dice que delante de la presencia de Dios hay libertad. Donde está la presencia de Dios hay libertad. No puedes seguir muy triste porque está la presencia de Dios. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algo va a pasar cuando nosotros abramos nuestros labios, hermano, para adorar. Algo va a pasar. Va a pasar en tu casa, va a pasar en tu vida, algo va a pasar en nuestro pueblo, hermano. Pero necesitamos abrir nuestros labios y empezar a alabar a ese Dios que el mismo Elías estaba adorando frente, como decía nuestro hermano, y la semana pasada hace 15 días, decía que Elías estaba frente a 300 o más personas y él solo era uno. Pero adoró a ese Dios. Y ese Dios se manifestó. ¿Verdad? Algo va a pasar, mi hermano. Pero necesitamos nosotros abrir nuestros labios. Porque si nosotros no lo hacemos, las rocas lo van a hacer. Si nosotros no tomamos esa decisión de hacerlo, las rocas van a estar adorando. Si ustedes no toman la decisión, alguien más puede venir y adorar en su lugar. Dice, porque los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y yo no quiero que alguien venga a mi lugar y esté cantando, alguien venga a mi lugar y esté tocando. Porque si Dios nos ha dado la gracia, si Dios nos dio de su espíritu, debemos adorarle, ¿verdad? Y no simplemente es, yo canto porque podría decir que estoy entonado. No es necesario que estés entonado, no es necesario. Es simplemente adora porque una forma de dar gracias es adorando, ¿verdad? Y yo estoy agradecido con Dios porque tengo vida. El simple hecho de estar respirando, hermano, es una razón de que nosotros adoremos. Es una razón de que nosotros alabemos. Yo creo que a ninguno de nosotros nos faltó comida esta semana, ¿verdad? 3 veces. Desayuno, almuerzo y cena. Y una meriendita por allá, ¿verdad?
Dime, ¿no debemos dar gracias? ¿No debemos alabar? ¿No debemos adorar? Es necesario. Dice que se rompieron las cadenas y se abrió la cárcel. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora lo más curioso es que solo eran 2 personas. Hermano, aquí somos más de 2 personas. Imagínense qué pasaría si nosotros alabáramos. Si dice que 2 personas hicieron que una cárcel tiemble y se rompa todo, y nosotros que somos más, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Dice que uno hace subir a 5,000, 2 a 10,000. Somos más aquí, mis hermanos. Hay que unirnos para adorar, hay que unirnos para alabar a ese Dios vivo en el que estamos creyendo. Amén. En Job 1:20 es lo que les decía. Dice que después de todo lo que le había pasado, después de que murieron sus... La Biblia dice que Job era rico, ¿verdad? Y siempre hemos dicho, no sabemos cuánto, pero dice que era rico, muy rico. Si tenía un montón de bueyes, un montón de ovejas, era rico el hombre. Pero dice que todo se esfumó. Toda esa riqueza, todo ese poder se esfumó. Pero lo que nunca se le fue, lo que nunca se apartó de él fue la presencia. Y esa fue una razón por la que él alababa. Dice que se postró. Dice Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró y adoró. Se postró y adoró. Pero muchas veces nosotros, cuando nos va mal, ¿qué hacemos? Empezamos a quejarnos, ¿verdad? Es verdad, nos empezamos a quejar. ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy buena persona, ¿verdad? Y como que empezamos a buscar excusas de por qué nos están pasando las cosas. Dice, se postró y adoró. Y más adelante sigue diciendo que Dios le multiplicó todo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú adoras igual, hay bendición. Cuando tú adoras, Dios abre los cielos sin medida y derrama esa bendición, hermano. Y solo adorando. No estoy diciendo también que lo único que hay que hacer es adorar igual. Pero estamos hablando de un alma que Dios nos dio, que es la alabanza, la adoración. Dice, se postró y adoró. No dices, se postró y se empezó a quejar. Adoró. Empezó a adorar. Abrió sus labios. En 1 Samuel 16:14. Samuel 16:14. Al principio nos preguntábamos, ¿por qué es tan difícil adorar? ¿Por qué es tan difícil levantar nuestras manos? ¿Por qué es tan difícil
Dice la Biblia que en el cielo había un ángel que tenía dentro en sí todos los instrumentos, ¿verdad? Y me decía que él era el que adoraba allá en el cielo. Entonces, era una historia que fue botada en la tierra porque se creyó más que Dios, ¿verdad? Pero él dice que su trabajo en el cielo era alabar nada más, era adorar a Dios. Y como se creyó más que Dios, ¿qué pasó? Quería la alabanza solo para él, ¿verdad? Entonces fue desterrado de la tierra, fue desterrado del cielo, perdón, y mandado a la tierra. Entonces, ¿por qué cuesta adorar? ¿Por qué cuesta alabar? Porque hay una oposición. Hay una oposición. Lo creamos o no, hay una oposición. ¿De quién? De esa persona que quiere la alabanza igual para él. ¿Verdad? Porque a él no le gusta que alaben a Dios. Porque él igual quiere la alabanza para él. Entonces, cuando alguien quiere adorar, él se opone. Porque no le gusta. Porque él quería ser como Dios. Él dice: yo soy mejor que Dios. Y a mí me deben alabar. Entonces, ¿por qué cuesta? Porque hay una oposición de aquella persona que quiere la alabanza igual para él. ¿Quién es? Satanás, ¿verdad? Él igual quiere la alabanza para él. Por eso, muchas veces en los conciertos seculares hay más gente cantando música que ni siquiera edifica, música que ni siquiera a veces tiene sentido. Pero ahí están. Pero ahí están. Pero ¿por qué los templos no se llenan para el otro lado? Porque hay oposición. Pero nosotros que estamos en este lugar podemos alabar, ¿verdad? Y debemos estar agradecidos porque hasta hace unos 2 años más o menos atrás, ¿qué pasó? Las iglesias se cerraron. No había donde congregarnos. Pero ahora que tenemos libertad de estar en este lugar, parece que las cosas siguieron iguales. Parece que la iglesia sigue cerrada. A Saúl dice que lo atormentaba un demonio. Uno, dos, varios demonios lo atormentaban a Saúl. Y dice que venía un joven a tocar el arpa, ¿verdad? Tocaba el arpa, Saúl era libre. Pero apenas se iba aquel joven, regresaban los demonios, ¿verdad? Y venía otra vez y tocaba el arpa, otra vez, y era libre. Les decía que todos tenemos un talento. Y ustedes, todos nosotros, tenemos un talento con el cual podemos alabar a Dios. Todos tenemos un talento con el cual podemos dar gracias a Dios. ¿Verdad? Pero muchas veces ni lo queremos usar.
Tenemos ese talento, pero tenemos miedo de usarlo. Como aquella persona que dice lo escondió. Lo escondió. Porque tenía miedo, dice, sé quién eres, dice, y mejor lo escondí. Mi hermano, no escondas tu voz. Abre tu voz. Da gracias. Que hoy tenemos vida, hoy podemos respirar. Hay lugares donde quisieran tener iglesias, donde quisieran tener templos para hablar, donde quisieran tener templos para poder congregarse y cantar y servir a ese Dios, pero no hay. Hoy tenemos un edificio, quizás no con clima, quizás no con asientos de acolchonados, pero tenemos una iglesia. Y cuando viene la lluvia no nos mojamos, ¿verdad? No hay razón para dar gracias. ¿Por qué entonces muchas veces nos quedamos callados? Abran su boca, abramos nuestros labios para adorar. Amén. Más que una prédica es una invitación de que adoremos juntos a Dios. Que cada vez que haya servicio, adoremos, alabemos con júbilo, alabemos porque Dios está vivo. Porque estamos vivos. Porque estamos respirando. Amén. Espero que les haya bendecido mucho lo que preparé en esta noche. Eso fue todo lo que puso en mi corazón y vamos a poder proyectar. Yo sé que les bendigo, yo sé que algo va a pasar. Dice que con uno o dos que la agarren, Dios puede hacer una revolución. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta noche.